Los ministerios de alabanza hoy en día están sobrevalorados. Es el ministerio al que tal vez más dinero se le invierte. Se usa esta terminología del Antiguo Testamento, sacada del Antiguo Testamento. Cosas como ustedes son levitas, los músicos son levitas, son profetas. Como tal, el ministerio de alabanza se ha transformado en un ministerio más como de entretenimiento en la iglesia. Todo lo que se está viendo ahora y lo que están viviendo quienes hacen parte de este ministerio, hacen parte de esta ola muy contemporánea. Yo diría que es más como neocontemporánea de la iglesia, en la que el performing es mucho más importante que el contenido, porque el desarrollo de la marca de la iglesia es lo que prevalece. Claro, siempre que la gente piensa en el ministerio de alabanza, lo primero que se le viene a la mente son los músicos. Hagamos esto por monotonía, por switch, o sea, cantemos las canciones y vuelvo a lo mismo, al punto pasado, o sea, como apaguemos la luz, cierren sus ojos y levanten sus manos, o sea, eso es un cliché de todas las iglesias. Entonces, yo una vez, por ejemplo, escuché en una prédica que todos los cristianos deberían saber un instrumento. Y con esto definitivamente se van a herir algunos. Pero hacer mercadería del evangelio es, vamos a invertirle a la grabación del CD, pero acá vamos a cobrar la entrada, pero luego nosotros vamos a tener los views en YouTube. ¿Qué pasaría en nuestras iglesias? Yo me pregunto eso, si algún día no hay alabanza, ¿será que la gente se quedaría a escuchar la palabra? Bienvenidos a Mito Cristiano. Mi nombre es Juan David Valdés y en este episodio contamos con una invitada muy especial. Creo que es una amiga de la casa. Su nombre es Vanessa Rodríguez y como siempre voy a dejar que te presentes. Hola Juan, gracias. Sí, una amiga de la casa. Eso es lo que define lo que somos, ¿verdad? Familia en Cristo, una hija de Dios. Creo que lo más relevante que pueda decir de mí es lo que Dios dice de mí. Entonces, eso es lo que soy, una hija de Dios. Bueno, perfecto. ¿Qué mejor presentación de esa que esa? Total. Bueno, para el tema que vamos a hablar hoy, bueno, tú no mencionaste algo y es que tú como yo has tenido mucha experiencia en el tema de la música, de la alabanza, has estado en ministerios de alabanza y de eso vamos a hablar en este episodio. Porque tanto tú como yo hemos tenido ese tipo de experiencias y voy a contar antes de darte la palabra un poco de mi historia con la música. Porque yo entré a estudiar música muy pequeño, con 9 años mis papás me inscribieron al conservatorio de la Universidad Nacional aquí en Bogotá y me pusieron a estudiar violín. Y yo hice casi como una carrera ahí siendo niño. Yo salí al colegio y me iba para la universidad y entré a estudiar violín. Todo esto movido por el llamado que me había dado un pastor como adorador en una iglesia, donde me presentaron de bebé y me dijeron, este niño tiene el llamado de adorador. Entonces mis papás movidos por eso me inscriben y yo entro a estudiar música. Y a partir de ahí, pues bueno, lo que se pueden imaginar, entré a ser parte y he hecho parte de varios ministerios de alabanza. He escuchado o he estado en todo tipo de talleres, formaciones, procesos, lo que me tiene hoy con experiencia para hablar del tema del que vamos a hablar hoy. Vane, ¿cómo ha sido tu historia con la música? Wow. Creo que hay unos puntos de convergencia muy afines. Porque, bueno, creo que tú y yo somos parte de esa generación. También muchos de los oyentes de Mito Cristiano, porque es lo que he podido ver en el nicho al que tú te diriges, que Sí. son estos hijos de cristianos que nacieron y se criaron dentro del Evangelio.
Entonces, a mí me pasó algo muy parecido que a ti. Cuando mi mamá estaba embarazada, la que era su pastora le da una palabra profética y le dice, yo voy a poner una gracia especial sobre Vanessa y le voy a dar un ministerio que va a ser el ministerio de la adoración. Obviamente, como somos contemporáneos, tú y yo, pasó Sí. exactamente lo mismo. A mí mis papás me intentaron, digo me intentaron porque tuvieron toda la buena intención y motivación de hacerme, obviamente, estudiar y ser hábil en el llamado que Dios me había dado, pero en ese entonces, en la que era nuestra ciudad, digo, bueno, la que era mi ciudad, porque tú todavía vives en Bogotá, Sí. no había ningún espacio como para música popular, sino la filarmónica, el conservatorio y los lugares Ujú. que había pues de academias informales no eran ni cercanos al lugar donde yo vivía, ni cercanos como que a ese cuadro de música, adoración y el concepto más que todo religioso, no cristiano, sino religioso que mis papás tenían. Entonces yo recibí, después de que crecí a los 11 años, el llamamiento para estar en el ministerio de la alabanza y la adoración. Yo tenía 11 años y yo creo que pues estábamos en edades muy similares. Mira, tú tenías 9 años cuando tus papás principalmente te impusieron ese estudio, pues al igual que los míos supongo, ¿no? Con esa buena motivación, pero a mí también el Señor me llama cuando yo tenía 11 años y pues obviamente la estructura de un ministerio está hecha para personas adultas, no para adolescentes, sino para niños. Entonces la dinámica de lo que es algo que lo que vamos a hablar, algo de lo que queremos abordar, no fue fácil. Entonces ese llamado se dio ahí y pues yo sí no pude estudiar cuando estaba adolescente o niña. Bien, y como tal, ¿a qué edad hiciste parte de tu primer grupo de alabanza? Yo tenía 11 años, Juanda. Recién me hicieron el llamado, ¿no? Fue como un llamamiento delante de toda Fue la ahí de una. iglesia y de una ahí, o sea, de una vez fue como que yo digo que utilizamos un verbo que no es tan agradable en español, pero me pusieron, ¿no? Me lanzaron al ruedo. Sí, Tenía al agua. solamente 11 añitos y empiezo con la dinámica del llamamiento salte al servicio, que es algo que realmente no es Ujú. bíblico, porque Dios llama, Dios entrena, capacita y envía. O sea, hay un proceso, ¿verdad? Hay un proceso, yo no lo viví. Y tenía una dinámica en las que los jueves tenía que estar en ensayo. Luego hablamos de los sistemas, obviamente en la iglesia, los sistemas de ministerio. Luego estaban los viernes en culto y luego los domingos estaban dos cultos. Entonces era una Mm, estructura un poco pesada para una adolescente de 11 años. sí, siendo niña todavía, ¿no? Niña. 11 años todavía es Mm. niña. Pero bueno, en este episodio vamos a hacer algo diferente, ¿sí? Y es que vamos a tener esta conversación alrededor de unas frases, y esto no está libreteado, o sea, con Vanessa hemos hablado más o menos del tema, de lo que queremos tocar, pero yo no le compartí unas frases que son como una especie de reflexión, son consignas, las llamo yo, son pensamientos que yo he reunido a lo largo de este tiempo, que pueden llegar a ser un poco polémicas y que están relacionadas con este tema de la alabanza o más específicamente del ministerio de alabanza. ¿Cierto? Entonces el formato va a ser el siguiente. Yo voy a lanzar la frase, te voy a dar una explicación o una justificación del por qué yo escribí o pienso eso o plasmé eso ahí. Luego tú me vas a dar tu opinión, si estás de acuerdo, si no estás de acuerdo, si la debatimos. Y ahí vamos a formar como una discusión, una conversación con respecto a ese tema en específico, ¿no? Entonces, recuerden, nuestro tema principal es la alabanza, los ministerios de alabanza. Y mi primera frase es la siguiente. Los ministerios de alabanza... ¿Ibas a decir algo? Qué miedo. Suéltalo, No, suéltalo, tranquila. suéltalo. Los ministerios de alabanza hoy en día están sobrevalorados. O el ministerio de alabanza está sobrevalorado. ¿Por qué lanzo esta frase o escribo esta frase? Porque
creo que hoy se les da una importancia exagerada a los ministerios de alabanza, ¿sí? Una importancia que creo yo no deberían tener. Se les da un lugar prioritario en las iglesias y dime si no, con el ejemplo que te voy a dar. ¿Si has visto ese chiste o has escuchado ese chiste que los papás dicen, no, yo no tengo un hijo favorito, pero tienen una pared llena de fotos, las fotos de los grados, de los diplomas, del hijo que no es preferido? Algo así pasa en las iglesias con el ministerio de alabanza, siento yo. Y eso es una de las razones que yo encuentro del por qué está sobrevalorado. Es el ministerio al que tal vez más dinero se le invierte, no en todos los casos, pero en la mayoría de los casos. ¿Por qué? Pues es un ministerio costoso de mantener, se tienen que comprar equipos de sonido, los instrumentos. Súmale que si la iglesia hace de su ministerio de alabanza una marca que quiere comercializar, entonces se le invierte a disquera, estudios de grabación, publicidad y todo lo que eso implica. La segunda razón que yo encuentro es la terminología con la que se trata al ministerio de alabanza. Y más específicamente, y sé que tú y yo lo hemos vivido, en el tema de la formación. Cuando uno está formándose y cuando te meten a estos talleres, estas clases para ser parte de estos ministerios, se usa esta terminología del Antiguo Testamento, sacada del Antiguo Testamento, cosas como ustedes son levitas, los músicos son levitas, son profetas, ustedes son sacerdotes, y todo esto, yo créanme que no me invento ni una palabra, son cosas que yo escuché. Ustedes son los encargados de traer la presencia de Dios, de cargar en sus hombros el arca de la presencia de Dios. Ustedes no se suben a una tarima, sino ustedes se van eh, a subir a un altar, ¿sí? Este tipo de terminología. Entonces, ¿qué opinas de esto que te acabo de decir? Son dos razones que yo doy, ¿no? Una es quizás la prioridad que se le da, ya hablando como institución, como... Y la otra es el tema de la formación, de cómo se forma el Ministerio de Alabanza y de esta terminología que se usa para hacerlo grandilocuente, para que suene como algo grande. Wow, quiero como librarme mucho de dar con mi opinión personal, porque precisamente son temas de la palabra de Dios. Entonces, quisiera abordar el primer punto de la manera en la que tú hiciste el close de tu reflexión respecto a la terminología del antiguo pacto, porque más que del Antiguo Testamento es del antiguo pacto. Y es que la iglesia, los creyentes del día de hoy no tienen una clara diferenciación entre el antiguo pacto y el nuevo pacto, la diferencia entre el pueblo de Israel y el pueblo de Dios, y cómo la iglesia es un tesoro del que hacemos parte los que somos hijos de Dios. Entonces, realmente podría como extenderme por la línea teológica, entonces no sé cómo abordarlo, pero bueno, considero que lo que dice la palabra de Dios es absoluta verdad. En el antiguo pacto, ninguno de los hombres que estuvieron viviendo bajo el antiguo pacto fueron nacidos de nuevo, porque el Espíritu Santo venía sobre ellos para que exactamente profetizaran, hablaran acerca de Jesucristo, del Mesías prometido, y les hiciera hacer cosas grandiosas y poderosas que solamente el Espíritu Santo a través de nosotros las puede hacer. Cuando nosotros vemos en la Escritura que Jesucristo muere, su sangre, porque ese último gran altar fue la cruz. Entonces él realmente derramó la sangre allí y con su sangre selló un nuevo y mejor pacto establecido bajo mejores promesas. Entonces la terminología de levita, de salmista, de... sí, o sea, de ministro de altar. Bueno, ministro no, porque la palabra de Dios dice en el Nuevo Testamento y en el Nuevo Pacto que nosotros somos ministros competentes de un nuevo pacto. Pero toda esa terminología que tiene que ver más como con lo del Antiguo Testamento se trae y me causa como una disonancia muy grande porque todo eso suena muy antiguo,
pero todo lo que está viendo, todo lo que se está viendo ahora y lo que están viviendo quienes hacen parte de este ministerio, hacen parte de esta ola muy contemporánea, yo diría que es más como neocontemporánea de la iglesia, en la que el performing es mucho más importante que el contenido, porque el desarrollo de la marca de la iglesia es lo que prevalece, y eso Claro. es lo que realmente lidera como que todos los ministerios. El ministerio de la alabanza como tal, no involucra solamente la música ni los cantantes, sino que involucra todo lo que es el performance y lo que podríamos decir coloquialmente el show. Las Ujú. luces, el humo, las danzas, las entradas, la apagada de las luces, los cambios Sí, de toda la tono, la producción. transición de las canciones, o sea, es la producción del culto como tal. Claro. Entonces creo que como tal el Ministerio de Alabanza se ha transformado en un ministerio más como de entretenimiento en la iglesia. Y creo que como que en ese conjunto de todo lo que involucra las artes en la iglesia, que es toda la dirección audiovisual y toda esta parte, pues obviamente que es tan estética, sí está muy sobrevalorada en la iglesia, y creo que la iglesia ha perdido como tal el foco que es lo que Jesucristo le dijo a la samaritana. Le dijo, no es en un monte. Y ahí yo hago hincapié a lo que estaba hablando al principio cuando respondí como mi postura, y es, Jesús dice en Juan capítulo 4:23, más la hora viene y la hora es, todos no lo sabemos, en que los adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Fíjate que hasta ese entonces ningún hombre había nacido del Espíritu, y viene de Juan 3, de que él habla con Nicodemo y le dice, te es necesario nacer de nuevo. Entonces la adoración desde ahora es espiritual, y todo lo que nosotros vemos en el performance está súper sobrevalorado, porque la experiencia de ir a la iglesia es una experiencia más emocional, sensorial y física, que está muy alejada de lo que es espiritual. Entonces, ¿tú estás de acuerdo Estoy en que completamente de acuerdo. el Ministerio de Alabanza se sobrevalora? El Ministerio de Alabanza, en el que incluyo en un pack Sí. completo lo que es todo el performance y la producción de la iglesia. Es que es curioso porque uno estando ahí adentro siempre se dice, se tiene como un discurso como de falsa humildad, como de, es que nosotros somos un ministerio como todos los demás, somos igual a todos. O sea, nosotros somos igual de importantes que la persona que da la bienvenida en la puerta, en la entrada. Mm, Pero viene esto que te decía, o sea, si uno hace la lista de la inversión que se le hace, de todo lo que implica, tú lo nombraste, que las luces, que todo ese pack, ¿sí? Uno dice, entonces no es un ministerio como todos los demás, ¿cierto? no, y principalmente porque no se ve como un área de servicio, se ve como un área de entretenimiento, ¿sí me entiendes? Exacto. Entonces, sí, o sea, tristemente, em, la visibilidad y la exposición que se tiene en el Ministerio de Alabanza es una exposición que es mucho más, por decirlo así, es más notoria, ¿no? Y tiene mucha más preeminencia. Inclusive yo creo que a veces la gente está mucho más pendiente como del entreténganme, ¿no? O sea, ¿qué hay para hoy? ¿Qué canción nueva van a tener? ¿Quién va a cantar hoy? O se desafine, uy, la ropa que trajo, Es sí, o cierto. sea, estamos muy, como muy en lo superficial, pero no tomando en cuenta lo espiritual. Pero ahí también entra un tema, y es que claro, bueno, nosotros lo estamos agrupando, Ujú. pero finalmente los músicos son los más visibles, ¿no? Sí. Entonces, claro, siempre que la gente piensa en el Ministerio de Alabanza, lo primero que se le viene a la mente son los músicos. Ujú. Y eso que tú dices, pues me llama mucho la atención porque a veces no se valora precisamente lo que está detrás de, para que el músico llegue y haga una buena presentación. Digamos que la persona que está detrás de escena, persona que hace que eso sea posible, pues queda relegada. Y digamos que no se les tiende a llamar a ellos los adoradores. Los adoradores son los músicos, es el que yo estoy viendo ahí cantando y el que hizo el super solo de guitarra.
pero el que está ahí, el Rodi, el de producción, el de cámaras, eso sí no hace parte de un ministerio de alabanza. Y el asunto es que nosotros hemos como categorizado los ministerios en la iglesia, pero nuestro Señor Jesucristo a todos nos llama siervos. O sea, todos somos siervos. Que tengamos diferentes habilidades, dones y talentos, sí, pero todos servimos a nuestro Señor. Listo. La siguiente frase, yo creo que algo ya tocamos de ese tema, pero igual la voy a leer y me vas a decir qué opinas. Bueno, Aunque se predique lo contrario, nosotros hemos creído que la música es la única y o más importante manera de alabar a Dios. Yo cuando escribí esa frase dije como, pero es como ridículo porque pues uno sabe que la música no es la única manera de alabar a Dios. Pero de alguna manera esa importancia, esa sobreimportancia, de nuevo, vamos a la sobrevaloración que se le da al Ministerio de Alabanza, entendido como el ministerio musical, ¿sí? Porque veámoslo como todo el mundo lo ve. O sea, Ministerio de Alabanza, músicos. Entonces, yo una vez, por ejemplo, escuché en una prédica que todos los cristianos deberían saber un instrumento o aprender a tocar un instrumento. No sé si tú estás de acuerdo con esa frase, pero me parece como, ¿por qué? O sea, obviamente yo no tuve la oportunidad de cuestionar al pastor que lo dijo, pero yo he dado clases de música y sé que no todo el mundo tiene el don musical. Sé que hay gente que por más que lo intente no va a tocar un instrumento. Entonces ese tipo de frases pues hacen ver que la música es el medio definitivo, cuando la música es simplemente un medio, igual que cualquier arte, así como la literatura, como la pintura, como la danza, ¿sí? No es el más importante, bueno, para mí no es el más importante, ni el único, o la única manera de alabar a Dios. ¿Tú qué opinas? bueno, ahí que va, otra vez lo que dice la palabra de Dios. Diferencia entre antiguo pacto y nuevo pacto. En el antiguo pacto eran necesarios los sacrificios, ¿verdad? Ujú. Y hay una historia del Antiguo Testamento que me encanta y yo estoy segura que a ti te repitieron este versículo y a todos los que crecimos en hogar cristiano también y es eh, que Dios no se complace tanto de los sacrificios como de la obediencia. Y, o sea, la gente tiende a no entender como la intención de lo que Dios quiere comunicar y hacerlo más difícil y más grande y más pesado. Entonces, si bien ahora en el Nuevo Testamento y en el Nuevo Pacto no son necesarios los sacrificios como estaban establecidos en el Antiguo Pacto para el pueblo de Israel, la palabra de Dios nos invita en Hebreos capítulo 13, versículo 15, dice, así que ofrezcamos por medio de él siempre sacrificio de alabanza, fruto de labios que confiesan su nombre. Cuando nosotros confesamos a Jesucristo en nuestra vida, nosotros estamos adorando a Dios. Pero la definición que nosotros tenemos sobre adorar a Dios se refiere solamente a lo musical. Entonces me encanta cuando la Así palabra es. dice, tú ofrenda y sacrificios no quisiste. Entonces dice Jesucristo, he aquí vengo yo, Dios, a hacer tu voluntad. Entonces, lo que es realmente adorar a Dios es hacer su voluntad y obedecerle, porque en esto hay una convergencia maravillosa. O sea, si nosotros pudiésemos entender, no solamente con nuestra mente espiritual, pero además utilizando nuestro razonamiento, para poder ver cómo la Biblia, escrita por tantos autores en diferentes tiempos, tiene esa convergencia, por más de que hombres hubieran querido acomodarla, no hubieran podido, porque es sagrada, es santa, es perfecta. Entonces, si la palabra de Dios nos dice a nosotros que Dios se complace más con nuestra obediencia, ¿por qué te lo digo? Porque el pueblo de Israel cayó en la rutina, cayó en la liturgia, cayó en el culto, cayó en la práctica, o sea, hagamos esto por monotonía, por switch, o sea, cantemos las canciones y vuelvo a lo mismo, al punto pasado, o sea, como apaguemos la luz, cierren sus ojos y levanten Mm, sus manos, o sea, eso es un cliché de todas las iglesias. sí. ¿Cuántos vinieron a adorar al Señor?
en todas las alabanzas. ¿Cuántos saben que Dios se mueve en las alabanzas? O sea, tenemos como ciertos clichés, ciertas frases. Ya hay una Mira, si tú fórmula. estés cerrando los ojos y abriendo las manos, si tú no estás llevando una vida de obediencia a Dios, si tú no quieres hacer su voluntad, si tú no quieres confesar con tus labios a Cristo, tú no estás adorando. Tú puedes estar cantando, tú puedes estar saltando, tú puedes estar gritando, puedes estar haciendo todo lo que parezca adoración y no ser adoración a Dios. Entonces ahí me podría detener yo un poquito más. Perdón, Juanda, no me imaginé que esto iba a ser tanto, pero cuando la palabra de Dios utiliza la palabra de adoración, la palabra adoración por primera vez, está hablando en Génesis, en este capítulo en el que Abraham sacrifica a Isaac. Entonces, dice la escritura que Abraham fue y dijo, iremos y adoraremos. Entonces, una cosa es cuando tú ofreces adoración, y yo pienso en Abraham ofreciendo a Isaac, y Hebreos capítulo 11, fíjate, estamos en el Antiguo y Nuevo Testamento, dice exactamente lo mismo, dice, por la fe Abraham ofreció a Isaac. Es diferente ofrecer adoración a ofrecerte en adoración. Cuando nosotros vemos esos 3 días de viaje de Abraham, vemos que Isaac tipificaba a Cristo. Entonces, Cristo, él no solamente adoró, dijo, Señor, sí, he aquí, la cita que yo estaba haciendo, he aquí ofrenda y sacrificio no que existe. Yo quiero hacer tu voluntad, Señor. Él mismo se ofreció como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, que es lo que nos dice Romanos capítulo 12, versículo 1. Entonces, creo que la gente no entiende. Por eso ponerle una imposición a la gente, tú deberías cantar, canta hermano, porque es que Dios siempre escucha el corazón. No, hermano, usted tiene oídos, usted puede estar cantando horrible, pero aun cuando yo esté cantando horrible, pero yo esté llevando una vida de obediencia y yo esté agradando a Dios, no haciendo sacrificios, sino obediencia a Dios. Yo estoy confesando con mi vida, con mi boca, que Jesucristo es el Señor. Yo realmente estoy siendo un sacrificio de alabanza. Yo estoy ofreciendo mi vida en sacrificio, en olor fragante al Señor. Y es curioso, ahorita que nombrabas como esa terminología también de cierren sus ojos, levanten sus manos, porque se volvió como, esa es la única manera en la que tú te puedes conectar con Dios. Y se da ese mensaje. O sea, pensemos un poco en la historia de la música en el contexto de las iglesias. A mí me parece fascinante porque uno piensa cómo adoraban los primeros cristianos. Entonces, las personas que se reunían literalmente a escondidas en casas, en cuevas, porque era una iglesia perseguida y no los podían escuchar mucho. O sea, es como para marcar ese contraste de hoy todo lo que se hace, ¿no? Para supuestamente dar este mensaje de, bueno, esta es la manera en la que se alaba a Dios, entre más se salte, entre más se cante, entre más se grite. Un contraste total con cómo era la iglesia primitiva y además de cómo se desarrolló la música dentro de la iglesia, ¿no? En la Edad Media, los cantos gregorianos, o sea, yo no Gregorianos. me imagino que todo el mundo se sabía, o todos los que asistían a las misas se sabían los cantos, o sea, cuando Bach también compuso las pasiones, por ejemplo, pues era una manera increíble de adorar a Dios, pero no necesariamente tenían esas fórmulas de, bueno, ahora todos en esta parte entonces tienen que saltar o vamos a tocar como la fórmula de hoy en día, ¿no? 2 canciones rápidas, 3 lentas, alabanza de media hora y listo. Porque se volvió como esa estructura. Y a eso voy con mi siguiente frase. Porque eso me da un excelente pie para mi siguiente frase. Los ministerios de alabanza están estandarizados. ¡Wow! Todo Estoy suena igual, completamente de acuerdo. todos se visten igual. Y bueno, no la mayoría. Bueno, no todos, pero muchos son malos por igual, ¿cierto? Porque se copian. O sea, es el cover del cover del cover. ¿Qué opinas de esta frase? Cuando yo meto la fórmula del éxito, y me llama mucho la atención
como enlazaste el segundo punto con este, la segunda frase con esta frase y es, o sea, dejamos a un lado toda esa carga histórica, ¿verdad? Pero es que en el principio Dios estableció que a él le agradaba, o sea, Dios puso dentro de nosotros un instrumento, puso nuestra voz y cantar es súper natural, o sea, inclusive el Sí, canto y el balbuceo rítmico se da muchísimo antes del lenguaje estructurado. Entonces la musicalidad es completamente natural en nosotros. Dios nos hizo seres musicales, seres artísticos. Ahora no todos nos convertimos en músicos y en artistas, pero la iglesia, cuando cae en el lazo de eh, poner este yugo sobre las personas, estandarizan y estandariza con el fin de comercializar, porque pues eso es lo que debemos hacer, o sea, cuando nosotros hablamos de estandarizar no estamos hablando de los sistemas de orden, porque la iglesia necesita orden, estamos hablando de, y con esto definitivamente se van a herir algunos, pero hacer mercadería del evangelio es, vamos a invertirle a la grabación del CD, pero acá vamos a cobrar la entrada, pero luego nosotros vamos a tener los views en YouTube, pero luego nosotros vamos a tener las descargas en plataformas digitales, vamos a tener visibilidad, entonces su inversión es realmente muy mínima, porque su ganancia es muchísimo mayor. Entonces hacemos que todos los que estén debajo, todos los sirvientes, como tú decías, el que está el servidor, ¿no? Para no llamarlo sirviente, en inglés se dice servant, pero bueno, el servidor que está allá, entonces es menos relevante porque no, entonces no tiene visibilidad, pero es que esta persona acomodó las sillas en los 3 cultos de la iglesia, en los sí. 6 cultos de la iglesia, pero no vale nada. Entonces estandariza que los que estén en la alabanza pasen por discipulado 1, discipulado 2, liberación 1, liberación 2, retiro 1, retiro 2, retiro 3, retiro 4 y años estas personas duran ahí. Y no las dejan Así salir es. como de ese sistema opresor y de esa estandarización, porque es que no, es que tú tienes que cumplir primero este año, primero este segundo año, primero este, o sea, imagínate Jesús, o sea, si Jesús siendo Jesús se encargó de hacer un trabajo uno a uno con sus 12 durante 3 años, hay gente que lleva años en la iglesia, la han abusado tanto que en 8 años, 10 años nunca han tenido vacaciones, nunca han remunerado su esfuerzo en términos de gratitud, inclusive en términos económicos, y estas personas por lo contrario están pagando los encuentros, pagando los retiros, pagando todo, porque estandarizaron una medida de unos personajes, porque yo puedo decir que son personajes, muchos de ellos creo que tienen unción y creo que tienen el llamamiento santo de Dios, pero lo que te digo, pueden ser desviados. Cuando tú te desvías y crees que es para ti y no es para Dios, tú caes en el lazo, caes en el orgullo. Y estas personas se convierten como la cara de la iglesia. O sea, la alabanza de tal lugar, ah, no, es esta cantante, ah, no, la alabanza Ujú. de otro ministerio, ah, no, es que ese es el grupo mal, ay, ellos tienen un grupo, ay, no, y el de jóvenes es, o sea, se vuelven la cara de la iglesia. Entonces se estandarizan conductas, se estandarizan lugares sociales, se estandarizan códigos de vestir, se estandarizan hasta palabras porque todo el mundo quiere hablar como ellos hablan, se estandarizan relaciones, todo el mundo quiere tener la relación soñada del líder de alabanza con la líder de niños, entonces Sí, se convierte a la larga esa estandarización se convierte en un negocio. sí, totalmente de acuerdo. Es un negocio. Cuando tú dijiste lo de hacer dinero con el Evangelio, pues se me viene a la mente. Yo no cito tantos versículos como tú. Y eso es algo que se me ha olvidado mencionar antes con Vanessa. Y vamos a aprender mucha Biblia. Porque me encanta que tú cites tanta Biblia. De hecho, has citado más versículos que todos los episodios que yo he hecho hasta ahora. Pero bueno, sí, o sea, hoy todos los ministerios de alabanza se quieren parecer a, no sé, Elevation Worship, Diversity. Maverick. Uh-huh. Sí, en su época fue Hillsong, ¿no? El que Sí, esté en tendencia, todos sí, nos vestimos como ellos. Todos se querían ver como australianos, ¿cierto? Entonces hasta sí. el cabello se lo dejaban igual y uno dice, y aquí en Latinoamérica con esas pintas y se quieren vestir como australianos, no, no se ven igual. Qué Y risa. hoy todos quieren vestir hoodies y tienen la paleta de color. Y es muy chistoso porque a la final se vuelve eso una estandarización. Y mira, creo que yo te lo mencioné preparando el tema.
Pero incluso en redes sociales a mí me impresiona ver que hay cuentas de personas, específicamente he visto de tecladistas, ¿cierto? Que enseñan cómo dirigir la alabanza, cómo ser un talkback, qué hacer en ciertas situaciones, ¿no? Entonces, ay, que al cantante se pasó el coro, entonces, ¿qué hacer en esta situación? ¿Con qué acorde resolver? Unas cosas que uno dice, la delgada línea que hay Ujú. entre eh, el propósito de la adoración, ¿cierto? El propósito de que estés ahí en una tarima, Sí. porque es una contradicción finalmente, o sea, el primer punto era sobrevaloramos la alabanza y se usa toda esta terminología, pero de eso al otro lado, en que lo estandarizas, lo comercializas, lo vuelves una fórmula, pierde completamente lo que estás vendiendo en el otro lado, o sea, tu discurso se desvanece acá, ¿no crees? Wow. Wow, 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 wow. Dios mío. Increíble. Yo creo que no hay una manera más sabia en la que lo puedas resolver. Y creo que esa ha sido como mi meditación personal con Dios, en mi vida, en mi vida íntima Sí. con Él, y es más importante ser que parecer. Mira, Jesús en Marcos capítulo 11, cuando vio la higuera, dijo que la vio de lejos y le pareció que tenía fruto, pero cuando se acercó y vio que no tenía higos, se molestó un montón. A Jesús le molesta mucho eso. Tú puedes parecer un adorador, pero no llevar una vida de adoración. Y Ujú. tristemente el liderazgo de la iglesia ha fallado, el entrenamiento bíblico de los que están adorando, porque yo lo debo decir, yo he estado dirigiendo, yo he estado en muchas iglesias, he estado en diferentes ministerios. Hermano, ellos no conocen la palabra de Dios, ellos no conocen a Cristo. Yo soy una experiencia de Cristo, pero no lo conocen. No conocen las escrituras, por eso ministran desde la experiencia, o sea, ministran desde lo que está. Entonces, como que hay esa disonancia, ¿verdad? Toda esa estandarización nos lleva a una homogenización, o sea, todos aparentemente somos lo mismo. Eso es que Dios está Sí, trayendo unidad. No, mi hermano, es que todos estamos haciendo un copy-paste, el mismo sí, es una copy-paste que copia. hacíamos de Wikipedia cuando estábamos en la escuela, en el colegio, lo estamos haciendo ahora. Ay, a este le pegó esto, ay, ahora están haciendo esto, ahora está en tendencia eso, porque es que como ahora la moda es la tendencia, o sea, se modificó la moda por tendencia, ¿no? Por ser el Sí, trend. Entonces, ahora la tendencia es todo esta paleta de color nude, con café, con estas atmósferas de adoración, entonces todos adorando en circulito, así pero sí, en los con cultos es, o los sea, nadie se acústicos. saluda con nadie, los de la alabanza pasan y nunca están en la prédica, esas cosas siempre han pasado. Sí, Entonces tenemos un discurso que no concuerda. Y ahí no va es mi punto coherente. nuevamente, que Ajá. es lo que el Señor les dijo a ellos. Es lo que estaba buscando ahorita la cita que dice Hebreos capítulo 10, que está precisamente antes de Hebreos capítulo 13, ofrezcamos a Dios, dice, diciendo primero, Hebreos 18 dice, va a citar la escritura porque la he parafraseado y la quiero citar textual, sacrificio y ofrenda y holocaustos y expiaciones por el pecado no quisiste, ni te agradaron, las cuales se ofrecen según la ley, y diciendo luego, he aquí vengo yo, oh Dios, para hacer tu voluntad, quita lo primero para establecer lo último. ¿Qué pasaría en nuestras iglesias? Yo me pregunto eso, si algún día no hay alabanza. ¿Será que la gente se quedaría a escuchar la palabra sin la emoción de nada? No, a la gente ahora lo que quiere es tenérsele contenta. Y a la gente lo que ahora quiere tenérsele es conectada, no, que conecten con presencia, que sientan el fuego, que sientan la Mm, gloria. Pero no hay nada más glorioso sobre la tierra y nada más sobrenatural que la escritura. ¿Será que si alguien se levanta y lee la Biblia, o el pastor dice, no, vamos a hacer hoy un estudio, la gente probablemente se iría? ¿Por qué lo digo? Porque lo mismo le pasó al Señor Jesucristo. Cuando Él alimentó a los 5,000 e hizo la multiplicación de los panes y los peces, cuando la gente ve lo sobrenatural, la gente cree. Pero después de que pasó esto, ellos vinieron y Jesús les dijo, ustedes están acá porque yo los alimenté, pero ustedes no quieren comer el pan que descendió del cielo, porque Él mismo es la palabra de Dios encarnada. Entonces Pedro le dijo, uy, Señor, duras son estas palabras, ¿quién las podrá resistir? Y Jesús les dijo, ustedes también se quieren ir. Me encanta esto, mm, porque si la gente realmente entendiera
que no se trata de ello. Es que nosotros nos hemos convertido en adoradores de la adoración, adoradores de nosotros mismos, adoradores de nuestras Sí. iglesias, pero no adoradores de Dios, no del Padre. Entonces, ni del Hijo, o sea, hemos estado como en un desequilibrio y en una falta de entendimiento. Dice la palabra de Dios, ¿adoraré en el espíritu o adoraré con el entendimiento? Ambas, ¿no? Porque a veces por estar como en la parte de lo que realmente creo que puede ser, me puedo perder de la esencia. Yo no sé si tú has escuchado esa historia o si conoces al personaje. Matt Redman, creo que es su nombre. Uh-huh. Matt Friedman. Uh-huh. Redman, perdón. Vane vive en Estados Unidos. Yo todavía estoy aquí en el tercer mundo. Disculpen ustedes. Matt Redman. Bueno, la historia la tengo un poquito difusa porque la escuché en una prédica hace muchísimos años, pero me llamó mucho la atención porque él compuso una canción muy famosa que se llama El corazón de la adoración. Ajá. Y esa canción recuerdo que inicia con la frase cuando la música deja de sonar. Y la historia Wow. detrás de es que él, creo que él pastoreaba una iglesia y en un momento determinado, él, al ver lo que estaba pasando en los momentos de alabanza, él veía que la gente no estaba conectada o vio que la gente perdió el foco o el propósito de esos momentos de adoración. El siguiente domingo, ¿qué hizo? Quitó todos los instrumentos, bajó la música, es decir, mandó a descansar al Ministerio de Alabanza. Y no recuerdo que sigue en la historia, pero me pareció curioso el ejercicio porque tú nombraste ahorita, ¿qué pasaría si quitáramos la alabanza? Wow. De ahí nació la canción, ¿sí? Porque él, creo que así sigue la historia, él lo que le dijo a su congregación es, ¿por qué realmente estamos adorando? ¿Se trata de la música? ¿Se trata de una banda que se para y toca Oh, canciones wow. bonitas? En el mejor de los casos, ¿no? Porque hay otros que sí les toca aguantarse. Pero bueno, ¿se trata de eso o de qué se trata? Entonces Wow. él baja la música, quita la música y a mí me parece un ejercicio súper interesante que yo sé que en las iglesias hoy no somos capaces de hacer porque, de nuevo, vamos con la fórmula, es que la fórmula es esta, ¿cómo voy a quitar la música? O sea, si es que es la banda, si es que es la marca, lo que tú decías, si es que es la imagen, ya muchas de estas personas, los cantantes los usan de imagen, Hmm. unas iglesias uno los reconoce por Ujú, los cantantes del grupo de ujú, alabanza, ujú. pero creo que sería un ejercicio muy interesante porque finalmente de qué se trata la alabanza y de qué se trata adorar a Dios. Wow. Yo creo que si este podría ser el close, quedo satisfecha. Yo, después de que no tuve educación musical, vuelvo a la introducción en este punto, del final al principio. Em, yo entro a estudiar a la universidad, yo entro a estudiar música, música profesional, y al mismo tiempo entro a estudiar teología. O sea, yo no sé a esos fans qué les pasó. Me metieron las dos ahí, eso fue, mejor Un combo. dicho, eso sí fue un sacrificio realmente. Sí. Em, y yo me graduó como maestro en música, eh, con énfasis en enseñanza instrumental. Y entró a trabajar a un colegio, pero pues yo sabía cómo manejar mi voz como cantante, pero no como maestra. Y tengo un pólipo y el diagnóstico de nunca más volver a cantar, porque eso fue lo que pasó. Y el Señor me llevó a eso. Y si tú no Wow. vuelves a cantar, tú me adorarías. Si no tienes voz, y yo sabía que Dios no me estaba hablando de te voy a entregar el tocar el piano, te voy a entregar el tocar la batería. Dios no es transaccional. La gracia no es transaccional. La gracia es gratuita. Pero la gracia es gratuita porque fue costosa. Le costó
al Hijo de Dios, al primogénito de la creación, al unigénito de Dios, morir en la cruz. Entonces, el Señor me lleva a mí a eso, a mis 11 años, a cuando el Señor me pone en el ministerio, toda mi vida. Vanessa, ¿qué pasa si no puedes volver a cantar? ¿Me adorarías? Lo mismo que sucedió en Génesis 22 con Abraham. ¿Qué pasa si tú tienes que sacrificar lo que tanto amas? Mi promesa. No es que Dios se complazca en que tú le entregues algo que tú amas. No, es que tú sepas que Él es mayor que lo que Él mismo puede darte. Que su esencia, su naturaleza, su presencia, su realidad, su suficiencia es suficiente para ti. Entonces, el diagnóstico de no volver a cantar, de querer cantar canciones a Dios y decirle, Señor, quiero cantar esas canciones, pero no puedo, porque no podía, no me salían los tonos, tampoco tenía voz, tenía la voz ronca. El Señor me lleva, vívelas, créelas, medítalas, dilas. Algo que me llama mucho la atención es que el libro de los Salmos es el libro más grande de toda la Biblia, es el más extenso. Sí. Pero fíjate que en los Salmos hay unas partes de silencio. Después de que Jesús entregó su vida, porque Él dijo, en tus manos encomiendo mi espíritu, dice, exhaló. Honestamente, yo creo que hay un silencio como nunca antes lo había vivido. El Señor se agrada con que nosotros adoremos de una manera tan real que nuestra vida misma sea el sacrificio que Él quiere de adoración, nuestra obediencia, nuestra entrega, que muchas veces es callar y que no tiene nada que ver con cantar. Claro, cantar hace parte de, pero no es en esencia lo que es adorar. Creo que no hay mejor cierre que ese para este tema. Claro que de este tema nos podríamos quedar hablando horas, de verdad, hay cosas que de hecho nos quedan pendientes también un par. Pero bueno, Vane, ¿quisieras concluir con algo? Algo que se haya quedado de pronto en el tintero, que digas como esto es importante mencionarlo. La invitación del Padre es, Él está buscando adoradores. Meditemos. Tenemos tantos versículos que no sabemos, pero que no entendemos. Así es. Pueden seguir a Vanessa. ¿Cómo es tu Instagram? Vanessa con S Rodríguez Mejía. Y estén pendientes de todo. Amén. Sí, por ahí amenazas con un proyecto de podcast y música, hablando de música. Entonces síganla para estar pendiente. Vane, muchas gracias. Ha sido un placer, de verdad. Grabar este episodio fue un privilegio. Una bendición de Dios tenerte aquí. Gracias por compartir tantas cosas con nosotros. No, es una bendición para mí. Gracias a ti. Gracias a Dios por tu llamado, por ser una voz para esta generación. Por decir lo que no se quiere decir. Por decir la palabra de Dios como debe ser. Así que gracias, el privilegio y el honor es para mí. Listo, eso ha sido todo por hoy. Muchas gracias por escuchar hasta el final. Esto fue Mito Cristiano.